En medio de la oscuridad y el caos de Berlín, Adolf Hitler aún persistía CEO. Con su determinación de vencer al mundo entero en un atrevido intento de guerra total. Sus últimas fuerzas eran escasas, pero el desesperado líder alemán no estaba dispuesto a rendirse. El general Gerd von Rundstedt, conocido como el Tigre, lideraba una maniobra estratégica en el frente oriental que pretendía dividir la ofensiva soviética y destronarla. Su plan era atacar las líneas defensivas rusas con un salto estratégico al norte para interponerse entre los avances del Ejército Rojo y su propio ejército. En otro extremo, el general Dwight de Eisenhower lideraba el ejército aliado en Europa Occidental desde Londres, uniendo sus fuerzas contra las legiones de Hitler. Miles de barcos surcaban el océano Atlántico hacia Inglaterra, transportando a los soldados y equipos necesarios para apretar aún más su cerco al invasor nazi. Frente a la costa, miles de hombres en cubierta observaban el desembarco en Normandía. El primer día había sido cruento pero exitoso, ya habían tomado las pequeñas ciudades costeras y estaban avanzando hacia los valles que se extendían por entre las montañas normandas. En Berlín, Hitler ordenaba a sus generales que lucharan hasta el último soldado. Su enfoque obsesivo era mantener la ciudad, incluso si eso significaba quebrar a su propio ejército. Los bombardeos continuaban y los soldados quedaban reducidos a una miserable existencia, alimentándose de tierra helada y congelada. El Tigre, Rundstedt, luchó valientemente para implementar su estrategia, pero sus fuerzas estaban severamente debilitadas. El 20 de abril, el general Montgomery avanzaba hacia Berlín, atravesando la capital a través de una lluvia constante. El Tigre estaba exhausto y su maniobra era imposible de sostener con la falta de refuerzos y tropas. Conforme se acercaba, sus fuerzas empezaban a hundirse en el manto frío de la ciudad que había sido la base del mundo nazi. En Berlín, Adolf Hitler y su corte estuvieron en un estado de shock constante. Su visión del futuro ya no era solo una guerra total con Europa Occidental, ahora solo podía ser una guerra de resistencia contra las tropas soviéticas que se acercaban desde el este. Su confianza en sus seguidores había desaparecido, y el líder parecía cada vez más solitario. El último día, cuando Rundstedt finalmente tomó Berlín, Hitler llamó a su camarada de guerra Germán Göring Teodorovich para unirse a él en una última lucha, pero ambos sabían que esta era la oportunidad de los generales nacionales. Hitler se reunió con Göring, quien le informó sobre el estado actual del Reich. La reunión duró poco. Hitler murió de manera inusual, aparentemente asesinado por su propio soldado al servicio personal, Hans Linge, quien luego intentó suicidarse pero pudo ser rescatado. Con la caída de Berlín y la rendición a Eisenhower en Francia, las fuerzas alemanas retiraron sus últimas tropas del frente occidental. Las noticias de Hitler muerto se extendieron rápidamente, el mundo veía su fin. Y así terminó una guerra que había estado desatada desde hace años, dejando huella en la historia como uno de los conflictos más devastadores jamás conocidos. Después de semanas de combates en las calles y aceras de la ciudad, el ejército alemán estaba perdiendo una batalla que había empezado con entusiasmo y ahora era un desastre. Las fuerzas aliadas avanzaban lentamente pero decididamente hacia Berlín, cada día más cerca del corazón de Hitler. Los habitantes locales se habían vuelto alados cazadores, organizando pequeños grupos para perseguir a los soldados alemanes y eliminarlos una vez que lo encontraban. En el teatro, la producción teatral se había vuelto un escenario perfecto para conspiraciones antialemanas. Con cada espectáculo, las voces de los actores gritaron consignas patrióticas y denunciaron a ciudadanos alemanes ocultos en sus casas. En la ciudad, el hambre era cada vez más común. Los alimentos se habían
convertido en un bien de primera necesidad que no siempre era fácil conseguir. Muchos soldados aliados intentaban proporcionar asistencia, pero los recursos eran escasos y las operaciones militares no dejaban espacio para la ayuda humanitaria. La noche anterior había sido una noche especialmente tumultuosa. En medio de una batalla intensa por el control del Distrito Central, un grupo de soldados británicos se había visto rodeado en uno de los edificios más importantes de la ciudad. Los alemanes habían lanzado múltiples ataques desde diferentes direcciones para destruir a los hombres que estaban a punto de rendirse. El capitán del regimiento, un hombre curtido por las guerras anteriores, se había reunido con sus hombres. Su mandato era darlo todo y seguir luchando hasta el final si eso era necesario, pero también buscar formas de obtener ayuda interna para reducir la fatiga y el hambre. Los habitantes locales que habían estado escondidos, temerosos de ser descubiertos por los soldados alemanes, empezaron a aparecer en pequeños grupos desde las sombras de casas cercanas. Hablaban entre ellos, buscando una manera de ayudar a sus prójimos sin correr el riesgo de ser descubiertos y matados. Un hombre con barba negra se acercó al capitán. Hablaba en un tono bajo pero firme, su voz calmada era la única señal de que estaba dispuesto a entrar en la guerra una vez más. Había visto cómo los soldados aliados luchaban sin descanso, su cuerpo marcado con signos de batalla y el miedo reflejado en sus ojos. Podemos ayudar, anunció con determinación, nos hemos estado ocultando desde que empezó esto. Sabemos dónde están escondidos los alimentos y medicinas. Podemos traerlos a ustedes. El capitán lo miró fijamente, no había esperado ayuda de parte de ciudadanos locales, pero sabía que esta era una oportunidad única que podría cambiar la dinámica del combate. ¿Cuántos?, preguntó, y el hombre respondió. De todas formas, todos los que hayamos encontrado ya. El capitán suspiró y asintió. Aquel grupo de ciudadanos locales se convertiría en su mejor aliado en esa guerra. Los ejércitos soviéticos y alemanes se enfrentaban en los mares del sur de Europa, las aguas calurosas y turbulentas de la costa atlántica francesa que el Reich dominaba con una fuerza invencible. La resistencia francesa seguía luchando contra la ocupación nazi, mientras que al otro lado del Océano América soportaba un conflicto aún más grande, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En París, el último bastión de la libertad en manos de las tropas aliadas. Una joven soldado francesa llamada Sophie trabajaba en la defensa de la ciudad. Su deber era mantener a raya a los nazis que avanzaban hacia el Soar. Corazón mismo del edificio donde se celebraba un gran mitin organizado para exaltar al pueblo francés. En Washington, D.C., mientras tanto, una reunión crucial se desarrollaba en el cuartel general aliado. La tensa discusión entre Churchill y Roosevelt sobre la estrategia de invasión de Europa era interrumpida por un rugiente debate sobre los recursos humanos para operaciones de guerra. Muchos soldados estadounidenses ya habían sido enviados a África, pero las tropas aún necesitaban ser asignadas. A lo lejos en Alemania, el Reich miraba con satisfacción su dominio sobre Europa. En Berlín, Adolf Hitler celebraba un banquete privado con sus principales generales y miembros del partido nazi, orgulloso de cómo estaban cumpliendo sus planes para conquistar Europa y más allá. En París, Sophie observó desde el balcón mientras los nazis atacaban las calles. Su vida había sido marcada por la guerra, pero hoy se sintió un poco menos sola al ver a miles de parisinos luchar juntos contra una amenaza común. Sin embargo, en su corazón latía aún un sentimiento de desespero ante la adversidad que la esperaba. En América, los estadounidenses discutían sobre quiénes serían los próximos en recibir su formación para las operaciones de invasión.
En el cuartel general aliado, Churchill y Roosevelt llegaron a un acuerdo acerca de cómo asignar más hombres al frente europeo. Al otro lado del mundo, la guerra de independencia de los Estados Unidos se estaba intensificando. Las tropas estadounidenses en África eran victoriosas, pero estaban agotadas. Sus superiores decidían enviar a los soldados que aún no habían sido asignados para operaciones en Europa a África, mientras que al mismo tiempo discutían sobre cómo implementar tácticas más eficientes. En París, Sophie se preparaba para enfrentarse con valentía. Mientras tanto, lejos de allí, una nueva guerra comenzaba a surgir, la cual también requeriría la resistencia y el sacrificio del pueblo humano. En este nuevo escenario de conflicto global, cada individuo tendría su propia historia que escribir contra las fuerzas del mal. Después del primer ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos se convirtió en el adversario principal de Alemania y Japón. La guerra estaba tomando su vuelta a casa para muchos soldados americanos que estaban recuperándose de lesiones sufridas durante las operaciones de Líbano. El general Douglas MacArthur, quien había sido clave en la rendición de Filipinas, decidió mantener una pequeña fuerza naval y un contingente de tropas al sur de Japón para asegurar cualquier intento de recuperación japonesa. En el lado alemán, Hitler estaba perdiendo terreno. Las fuerzas aliadas avanzaban en Italia mientras los bombardeos sobre Berlín continuaban sin vacilar. En la noche del 24 al 25 de febrero, los aliados lanzaron una serie de ataques simultáneos desde Francia hasta el norte de África, golpeando a los alemanes en varios frentes. Durante esta temporada, la guerra se tornó más letal y cruel. Los bombardeos continuaban y con mayor fuerza que nunca, matando civiles y soldados. La famosa Operación Big Week, llevada a cabo desde el 26 al 31 de febrero, fue un momento brillante para los aliados. Allí, las potentes bombas B-17 y B-24 bombardearon campos de aviones alemanes en Múnich y Berlín. Esta operación dejó más de 3.000 muertos en solo 2 días. El general Albert Speer lideraba ahora las fuerzas militares alemanas, y con una determinación increíblemente fuerte, luchaba por mantener el control sobre lo que quedaba de Alemania. El éxito o el fracaso dependía mucho más que nunca del resultado del ataque a Berlín. Para la noche del 23 de abril, los aliados habían avanzado suficiente para tomar Berlín en un asalto brutal y mortal. Los bombardeos continuaban sin descanso sobre la ciudad. La noche anterior, la operación Operation Rose terminó con 568 bombarderos B-17 atacando el centro de Berlín. El costo era inmenso para ambos bandos. El ejército alemán se mantenía en pie bajo los ataques sin cesar y enfrentaba cada día más problemas. Los soldados estaban hundidos físicamente y psicológicamente, con las fuerzas aliadas avasallando desde todos lados. La ciudad de Berlín parecía estar cerca del colapso. Al mismo tiempo, en la costa oriental de Europa, los soviéticos continuaban avanzando hacia el corazón de Alemania. El general Georgy Zhukov había logrado capturar las ciudades importantes de Múnich y Dresde, dando al ejército rojo un enorme impulso. Las fuerzas alemanas comenzaron a luchar contra la ofensiva soviética en la operación Vistula Oder. En Berlín, los soldados enfrentaban una batalla personalizada mientras las tropas del este se acercaban al centro de la ciudad. Las operaciones para liberar Berlín ya eran un hecho. En el este de Europa, Stalin preparaba su ofensiva más grande y peligrosa aún, Stalingrado. La guerra en el sur estaba tomando una dirección tan incesante como los bombardeos sobre Berlín y Múnich. Las fuerzas soviéticas se acercaban a lo que parecía ser la puerta de entrada al corazón mismo de Alemania. En este momento,
Hitler se hallaba a solas en su búnker subterráneo en el corazón de Berlín. Su futuro no era prometedor, los aliados estaban a pocos pasos de él y cada día que pasaba, más alemanes cedían sus armas. En medio de la desesperación, Hitler planeó una reunión final con su comandante del Frente Oriental, Feldmarschall Gerd von Rundstedt, para discutir cómo terminar el conflicto en las últimas horas. Mientras tanto, los aliados continuaban avanzando, mientras los soldados rusos se acercaban al corazón de Berlín. El destino parecía predestinado para esta batalla, y cada día que pasaba era un paso más cercano a su conclusión. La noche era oscura y silenciosa, pero no por ello más calma al alba que es. Estaba a punto de caer sobre el mundo. El general Eisenhower se encontraba en su despacho, rodeado de mapas del Atlántico Sur. Su rostro tenía una expresión serena, pero sus ojos mostraban preocupación. Los hombres que conducirían la invasión de las Islas Británicas habían estado en campaña durante años y la tensión estaba a flor de piel. En el otro extremo de Londres, Jane estaba sola en su apartamento. Había perdido a su marido, quien había muerto hace semanas al ser alcanzado por una bomba. La ciudad que ella conocía se volvía cada vez más un escenario de violencia y anarquía. En París, ya no observaba con tristeza cómo los nazis regresaban al poder con fuerza. Un grupo de jóvenes intelectuales y activistas clandestinos trataban de organizar una resistencia pacífica, luchando en silencio contra la tiranía que empezaba a asolar el país. En Italia, Mussolini miraba con orgullo hacia el sur, donde había formado un ejército fascista. Su régimen parecía estar invicto ante las fuerzas aliadas, pero el hombre de cabello rubio sabía bien que la guerra siempre tiene sus contrapartes en cada frente. En un pequeño pueblo en Noruega, una mujer llamada María guardaba con cuidado los documentos secretos del partido nazi. Sabía que si estos llegaban a manos equivocadas, no solo tendrían repercusiones en su país, sino que también podrían poner en riesgo la vida de sus hijos y demás familia. En algún lugar más lejos del campo de batalla, un soldado americano se despertaba, lleno de energía para iniciar un día que nunca sabría cómo terminaría. Sin embargo, él estaba preparado para enfrentar los desafíos que el destino tuviera reservados. El sonido de las sirenas comenzó a resonar por toda la ciudad mientras los civiles se apresuraban a llegar a sus refugios subterráneos. Las bombas caían en una serie incesante, y cada vez más cuerpos se acumulaban entre el polvo de la guerra. En las cercanías, pequeños grupos de resistencia continuaban su batalla silenciosa contra los ocupantes nazis. A lo lejos, un avión cruzaba hacia Europa con soldados a bordo, dispuestos a seguir invadiendo territorios y liberando campos de concentración. Cada vuelo traía consigo nuevas esperanzas para aquellos que anhelaban el fin de una guerra que ya duraba demasiado. En todas partes, la guerra seguía su curso sin importar cuán lejos se alejara en tiempo o espacio. Su impacto era inevitable y sus consecuencias indiscutibles. En el invierno de 1942, mientras el rugido implacable del Stuka sobrevolaba las ciudades atestadas de civiles alemanes y rusos bajo un amanecer grisáceo, el teniente Karl Ecien se hallaba en su helicóptero blindado, de destino de una misión mortal 50 fuego, 016 para 300 días, su objetivo era desgastada por tantas horas de operaciones clandestinas. En la oscuridad de las montañas Cárpena, un manto de nieve que parecía engullir el paisaje, Karl se encontraba preparando una red de explosivos con la ayuda de un grupo de voluntarios rumanos. Su misión consistía en sabotear un convoy militar rumbo a Leningrado, el corazón de la resistencia. Resistencia soviética. El alba fue progresando y con ella llegó el peligro. Un agudo dolor comenzó a apoderarse de Karl, una sensación que se asemejaba a un latido
Constante pero incontenible, algo que le recordaba a sus hermanos soldados. Muertos en la línea de frente. Su unidad fue dispersada por un dispositivo antitanque alejado del convoy, dejando solo a él y al líder militar ruso CEO con el deber de terminar la tarea. Karl supo que había llegado su momento. Con cada minuto que pasaba, más soldados nazis se acercaban en busca de los culpables de las fallas del convoy. El miedo comenzó a invadirlo, pero no fue suficiente para detener el impulso de llevar a cabo la misión. Con una actitud decidida y un sentido de la valentía que sobrepasaba cualquier preámbulo, Karl decidió continuar con su trabajo. Usando el último rayo de luz que se colaba entre las nubes, logró detonar las bombas que había preparado. El rugido descomunal del primer artefacto explotaba y rápidamente otros siguieron. El impacto fue letal, la atmósfera envolvió al convoy con una explosión poderosa que arrojó a miles de soldados alemanes y rumanos a una muerte inmediata. El sonido se propagó por las montañas, un eco sin fin que marcaba el final del último eslabón en la cadena de maldad. Al día siguiente, las noticias llegaron al frente occidental. Karl había cumplido su misión con éxito y había causado decenas de miles de bajas alemanas, pero también había perdido a varios soldados que habían estado a su lado durante el viaje. El olvido se abalanzó sobre él como una tormenta cálida. Pero sin importar la nostalgia o la pena, Karl sabía que había hecho lo correcto. Su vida se había sumado al caudal de sacrificios humanos en la guerra y estaba orgulloso de haber contribuido a ese gran conjunto de victoria. Mientras el invierno se convertía en primavera, la memoria de su valentía cobraría forma como una estela que nunca desaparecerá en los anales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El zumbido de las bombas era constante en el cielo nocturno sobre Londres. Los barcos alemanes que atracaban en los puertos del sur y la costa norte del Reino Unido se convertían rápidamente en cenizas, mientras que el miedo inundaba las calles de la capital inglesa. El 10 de junio, el Cazabat fue abatido por misiles V-1 cerca de la estación de metro Liverpool Street, matando a 43 personas y causando heridas a más de 1000. En París, los bombardeos continuaban con violencia. La ciudad, como una gran pulposa, se retorcía y ahogaba bajo el peso de tantas bombas pesadas y manicomio que caían desde los aviones aliados. Pintorescos barrios parisinos quedaron cubiertos en hojas de hierro y lodo, sus edificios más valientes eran ahora ruinas, y su gente era un amasijo de gritos, llanto y sangre. El 14 de junio, una tormenta devastadora azotó los campos de concentración en el norte de África. Los prisioneros judíos fueron obligados a trabajar en la creación de muros de contención para detener la llovizna y el viento que arrancaba hojas de árboles enteras. Cientos de prisioneros fueron asesinados en las primeras horas del día, mientras los soldados alemanes disparaban sin piedad contra aquellos que intentaban esconderse o huir. El 24 de junio, el general Montgomery lanzó un ataque sorpresa en Múnich. El invierno de 1945 se desató sobre Baviera, y las tropas aliadas avanzaron. Avanzaron con tanta fuerza que la ciudad quedó reducida a cenizas. Los soldados alemanes abandonaron sus fortalezas y acampas allí, esperando el final. En los campos de concentración de Sudáfrica, miles de prisioneros judíos fueron obligados a trabajar en las plantaciones para ayudar a alimentar al ejército nazi. El 29 de junio, en la prisión de Ravensbrück, un incendio masivo arrasó con el edificio principal y mató a cientos de prisioneros judíos que estaban en la planta baja. En el exilio, el líder soviético Joseph Stalin recibió una carta del líder sojuzco Joseph Stalin informando sobre los preparativos para un ataque al sur de Europa. Stalin reaccionó con rabia y frustración, diciendo, esto es un mal juego, sin duda alguna. Sin embargo,
continuó preparándose para el ataque. En la península coreana, una batalla épica entre los ejércitos soviéticos y nipones enemigos se desarrollaba al sur de Pusan. El 12 de junio, los soldados japoneses habían ocupado el poblado de Nokcheon, donde lucharon hasta que la noche caía sobre ellos. Los soldados japoneses fueron destruidos por las fuerzas soviéticas. El 16 de junio, mientras el ejército soviético continuaba atacando al sur de Europa, los aviones aliados aéreos comenzaron una operación masiva contra Alemania Occidental. Los pilotos estaban preparados para enfrentar la brutalidad y las posibilidades de caer en tierra sin poder escapar del incineramiento. En el norte de África, cerca de Túnez, las tropas de Italia entraron en conflicto con los soviéticos y los británicos. El 21 de junio, un campamento de prisioneros judíos fue atacado por los italianos. Cientos de prisioneros fueron asesinados brutalmente mientras intentaban huir. En el oeste de Europa, el ejército alemán lanzó una ofensiva en la frontera sur entre Alemania e Italia. Los soldados alemanes invadieron y tomaron varias ciudades italianas como resultado de su ataque. Las tropas italianas, que estaban demasiado lejos para poder ayudar, fueron derrotadas y perdió control sobre el territorio. En los campos de concentración japoneses en China Oriental, una rebelión inesperada comenzó entre los prisioneros judíos y otros oprimidos. El 23 de junio, la resistencia se expandió rápidamente, causando estragos en las instalaciones del campo. Los guardias alemanes fueron rodeados por un cortejo de prisioneros armados con bombas incendiarias que intentaban huir. El 27 de junio, el ejército soviético continuó su avance en la península coreana. Los soldados nipones se vieron abrumados y finalmente fueron derrotados. Los soviéticos tomaron varias ciudades y aldeas y comenzaron a limpiar las calles de los soldados japoneses. En el norte de Europa, en Noruega, los bombardeos aliados continuaban incendiando la ciudad. El 29 de junio, una tormenta invernal cayó sobre Oslo, transformándola en un caos descontrolado. Las calles estaban llenas de humo y fragmentos de cristales rotos mientras los habitantes huían de las casas incendiadas. En Sudáfrica, cerca del Mississippi, la batalla entre los ejércitos soviético y nipón se intensificó. El 30 de junio, un campamento de prisioneros judíos en el centro de la ciudad fue atacado por tropas japonesas y soldados alemanes. Cientos de prisioneros fueron asesinados mientras intentaban huir del incendio. El ejército soviético, bajo las órdenes de Stalin, continuaba su avance en la península coreana. El 29 de junio, la fuerza norteamericana lanzó una operación para atacar un convoy de tropas japonesas cerca de Incheon. Los soldados soviéticos avanzaron y tomaron varias ciudades, mientras que los nipones fueron derrotados en el proceso. El 31 de junio, el ejército japonés entró en una batalla con las fuerzas soviético-americana en la península coreana. El general Socho, a bordo del Cazabat, fue abatido por un misil V-1 cerca de la estación de metro Liverpool Street. Los soldados nipones intentaron evitar el ataque pero no pudieron resistir la poderosa fuerza aliada. La historia continúa, cada noche y cada día trágicos y mortales, con nuevas batallas, nuevos campos de concentración, nuevas ciudades incendiadas, mientras los líderes se preparaban para finalmente darle caza al enemigo. El año 1942 llegó con un escenario de incertidumbre aún mayor en Europa occidental, mientras el Ejército Rojo intentaba romper las líneas del muro de Heidelberg en Alemania. Los soviéticos llevaban meses luchando contra los atacantes nazi y la desesperación se hundía más profundamente cada día. En París, ciudad que se había rendido alemánmente el mes anterior, el aire
Parecía cargado con un tono de resignación. Los habitantes, agotados por los bombardeos constantes y las dificultades cotidianas, apenas respiraban. En la esperanza de regresar a una vida normal. El silencio pesaba más que cualquier arma, el silencio del miedo y el dolor. En la ciudad cercana de Compiègne, un lugar sin nombre y anónimo en aquellos momentos, se encontraba Albert, un joven soldado francés que había escapado a las trincheras durante una pausa en los combates. La guerra había llegado demasiado cerca, más del que ninguno de ellos hubiera imaginado. Su mundo se desmoronó cuando recibió la noticia sobre el arresto de su familia por parte de los nazis. Albert caminaba entre las ruinas silenciosas y vacías de la ciudad, cada paso resonante en el caos del silencio. En sus ojos había un dolor que la noche misma podía matar. A pesar de todo lo que habían pasado juntos, ahora solo él quedaba, sin nada más que recordarlo. El invierno se aproximaba y con él una sensación más profunda de oscuridad y frío. Las condiciones eran cada vez más difíciles para los esquimales en el norte del continente. La nieve caía a catarreos, cubriendo las tierras antiguamente verdes y boscosas con capas blancas que parecían abrazar todo alrededor. Antes de cada tormenta, una visión de John asomaba en la mente de los hombres y mujeres más ancianos. Una imagen de su nieto Peter, el niño que siempre sonreía sin importar lo difícil que fuera el día. Su rostro era el único consuelo durante las noches grises, una luz que iluminaba sus vidas incluso con solo un rayo. Pero la guerra continuó avanzando, y cada momento contado parecía un milagro. Milagro más en ese calvario diario. Los soldados y los esquimales luchaban contra un monstruo sin nombre, cuya única esperanza parecía ser el fin de todo en el que habían crecido. Sin embargo, la determinación no se extinguía, cada viva fibra de sus almas parecía resistir ante las adversidades. Los barcos enemigos comenzaron a aparecer por los océanos, haciendo temblar las costas de Europa occidental. Los marineros estadounidenses y británicos se preparaban para una batalla sin cuartel frente a las enormes embarcaciones de hierro que amenazaban con acabar con el mundo entero. Las nubes negras parecían un manto sobre la tierra, bloqueando la luz del sol. El ruido constante de los proyectiles y explosiones resonaba en cada esquina y cada calle, sin respiro ni calma alguna. Y a pesar de todo lo que el mundo había sufrido aquel año, parecía que estaba por comenzar aún más. Los soldados se movían como sombras en la oscuridad, cuchillos afilados al lado izquierdo de sus brazos y cascos brillantes sobre su cabeza. El sonido de los disparos y el rugido del viento eran la única noticia para su mundo. La guerra había llegado a un punto sin retorno, una tormenta en la que todos luchaban por sobrevivir. La noche de Navidad llegó con el mismo silencio que siempre, pero este era cargado con una profunda tristeza y desesperación. Albert caminaba solo por las calles frías y vacías, su corazón pesado como un peso en cada pie. En aquella soledad, la guerra parecía inmensa e inevitable. Las tropas japonesas comenzaban a ocupar más territorio en el Pacífico, con los Estados Unidos preparados para una batalla decisiva. El miedo se hundía sobre la orilla de California y Arizona, mientras las fuerzas aliadas luchaban por defender el territorio contra un enemigo que parecía sin fin. Las voces del misterio se elevaban en cada cima y en cada cueva, gritando a los hombres lo que significaba vivir con la guerra. La batalla se acercaba, una vez más, y cada día parecía ser la última. En el invierno de 1942, cerca del lago Letvin en Bielorrusia, un frío intenso azotaba a los soldados alemanes que se preparaban para una batalla decisiva. El día comenzó con el sol aún por encima del horizonte, pero pronto sería ocultado por las nubes grises y densas que cubrían la región.
Las tropas de Hitler estaban dispuestas frente a un acantilado rocoso, rodeados por campos de trigo amarillento y árboles caídos. Los alemanes sabían que su misión era crucial. Si lograban tomar el acantilado, podrían cortar una importante ruta para la retaguardia soviética. Sin embargo, todos eran optimistas. Algunos soldados observaban los pocos hombres rusos que todavía resistían en las cercanas colinas de corteza del árbol. Los rusos parecían ser más numerosos, pero también estaban desorganizados y sin suficientes armas. Sin embargo, su valor era indiscutible. Entre ellos estaba el capitán Rostov, un hombre viejo con una mirada decidida, quien hablaba con nerviosismo al comandante del regimiento sobre la superioridad en número de los rusos. Su experiencia anterior en conflictos anteriores no parecía reflejarse en este nuevo frente. Rostov recordó aquel día cuando su unidad cruzó el río Vístula, que ahora apenas era una línea de batalla más allá del acantilado. Los soviéticos se resistían con todas sus fuerzas pero estaban flaqueando. La noche anterior, un avión había aterrizado en la colina cercana, y Rostov sabía que eso significaba un apoyo inesperado. El amanecer permitió una visión de mayor alcance. Los soviéticos parecían más desorganizados, sus filas rotas y con algunos uniformes defectuosos. Algunos hombres llevaban apenas cascos para protegerse del frío, otros carecían de munición y armas. Para el capitán Rostov, había algo que no sentía en la batalla anterior. El comandante del regimiento, un oficial de alto rango con una mirada serena pero decidida, comentó que si podían tomar el acantilado antes de que se produjera el ataque soviético, podrían mantenerlos allí para toda la noche y esperar apoyo desde atrás. El plan parecía estar funcionando a la perfección. Mientras tanto, en una casa en pleno corazón de Leningrado, una señora llamada Olga miraba por la ventana con lágrimas en los ojos. Su esposo y sus hijos estaban entre aquellos soldados que resistían aún más lejos al sabía que era difícil para ellos, pero también sabía lo valiosos eran. En el acantilado, las tropas de Hitler comenzaron su ataque, sus disparos resonando con fuerza en la nieve helada. Los soviéticos se daban cuenta y reaccionaban, respondiendo a cada disparo con más energía. Rostov recordó una vez que alguien le había dicho que el valor no dependía de cuántas vidas uno podía tomar, sino de la lucha por ellas. El capitán era un hombre valiente pero también sabio, comprendía los sentimientos y las frustraciones de sus hombres mientras lideraba a su regimiento hacia el acantilado. El sol estaba comenzando a desvanecerse en el horizonte cuando finalmente alcanzaron la cima, donde esperaban el respaldo que necesitaban para romper una vez más. El ataque soviético se debilitó con cada paso que daban hacia adelante. Los rusos parecían cansados y desorganizados, sus filas vacilando ante los efectivos numerosos de las tropas alemanas. La noche caía sobre el campo de batalla, ofreciendo un silencio opresivo al sonido de disparos. El capitán Rostov observaba con una mezcla de orgullo y preocupación a su regimiento marchar hacia la seguridad que necesitaban. Habían logrado lo que habían buscado. El ataque finalmente había sido posible gracias a la valoración correcta de las circunstancias. Pero también estaba claro que el precio de obtener esta victoria había sido alto, y Rostov sabía que sus hombres habían pagado un gran precio por ello. Aún así, aunque el panorama era sombrío para el futuro, en aquel momento era una victoria que los alemanes habían logrado. La noche llegó a su fin con el alba de un nuevo día. Los soldados recuperaron el control del campo hasta ahora dominado por sus fuerzas. Los rusos habían sucumbido ante la superioridad numérica y estrategia, dejando atrás una batalla que había sido crucial en la lucha.
El capitán Rostov y su regimiento habían logrado alcanzar lo que llamaban el acantilado de la libertad. Y aunque no era fácil celebrarlo, sabía que era un día de esperanza para sus hombres y las futuras generaciones. En medio de un conflicto tan desgastante como el presente, cualquier victoria importaba enormemente. En las sombras del Reich, von Werin, un oficial de alto rango, miraba furtivamente su reloj de pulsera. El tiempo parecía no haber avanzado en él. El oculto laberinto subterráneo donde se escondían los nazis. En una habitación estrecha y oscura, había apenas suficiente espacio para un pequeño escritorio con libros apilados sobre él. Von Werin conocía la importancia de su tarea, recopilar información estratégica, cualquier dato valioso que pudiera llevar a derrotar al enemigo. La noche era fría y silenciosa, los únicos sonidos eran el resplandor débil de las lámparas eléctricas colgadas del techo y sus propios pasos en la suave alfombra que cubría el piso. De repente, von Werin oyó un ruido distante. Estaba seguramente al otro lado del edificio o tal vez a través de las paredes sólidas de concreto. El oficial frunció el entrecejo, sabiendo que cualquier movimiento extraño era una señal, una prueba de la próxima invasión aliada. No tuvo tiempo para preocuparse por aquel nuevo ruido, justo cuando pensaba en cómo podría informar sobre ello y qué hacer a continuación. Un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió en la habitación. Von Werin. Werin reconoció sus uniformes de SS, estilizados, con capas pesadas que habían pasado por el infierno y las llamas. Von Werin se preparó para enfrentar una nueva amenaza, consciente de que esta vez no era solo un simple intruso. Estaba en su última línea, al servicio del imperio nazi, pero ahora era una trampa que nadie había visto venir. Después del apagón nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el mundo entero parecía estancado en una espiral interminable de violencia y dolor. Los países que habían sido devastados por la guerra buscaban reconstruirse, pero siempre con el temor de que un nuevo enfrentamiento surgiera a cualquier momento. En Alemania, las calles eran casi igualmente vacías que antes del conflicto. ¿Conflicto? La ciudad de Berlín se encontraba a medio camino entre la recuperación y la devastación. En los bares oscuros y en las cafeterías sin vida, los hombres solteros hablaban sobre el pasado con amargura y nostalgia. En un bar particularmente abandonado, conocido como El Silencio, una de estas personas era Kurt, un hombre mayor que había sobrevivido a la guerra. Pero no podía olvidar lo que había sido. Su vida en paz se veía perturbada por la llegada de Margot, una joven inglesa que había huido de los campos de concentración y buscaba refugio. Margot llegó con pocas esperanzas, sin recursos financieros, sin documentos válidos y perseguida por las autoridades locales. Su único recurso era su valentía y la amabilidad de Kurt, quien decidió resguardarla en un pequeño apartamento que había quedado vacío durante años. Kurt pronto comprendió el verdadero significado del término refugio cuando enfrentaba a Margot con los desafíos que ella enfrentaba. La joven era una arquitecta sin recursos, y para sobrevivir, tuvo que trabajar en CEU. Cualquier trabajo que pudiera encontrar, reciclando ropa, limpiando pisos. Incluso sirviendo de asistente doméstica. Con el tiempo, Kurt y Margot desarrollaron un amor que parecía inapreciable. Inapreciable ante los desafíos que compartían. Su relación se convirtió en una forma de resistencia silenciosa hacia la adversidad. Los dos descubrieron un camino para sobrevivir juntos a través del hambre, el miedo y las autoridades locas. Mientras tanto, en otros lugares de Europa, otros esperaban pacíficamente los cambios que vendrían. En una pequeña aldea en Hungría, una madre llamada Rosa cuidaba con amor de su única hija pequeña mientras esperaba la liberación de las tropas aliadas. Su mundo era tranquilo en comparación.
a las luchas que estallaban en otras partes del continente. Kurt y Margot descubrieron el valor de la amistad y el compromiso, mientras Rosa se preparaba para recibir a su hija con amor y calidez. Todos ellos buscaban refugio no solo físicamente sino también espiritualmente. Espiritualmente, una forma de protegerse en un mundo que parecía estar cayendo en un abismo sin fin. La guerra seguía siendo una sombra inquietante sobre Europa, una presencia constante que se remontaba al pasado pero persistía aún con fuerza. Pero cada amanecer que se veía a través de las tinieblas, cada esperanza que nacía en la oscuridad, era un pequeño refugio para aquellos que lo buscaban. Pero el éxito rápido y fácil de las tropas aliadas en Europa comenzó a disipar el éxtasis que los habitantes del Reino Unido habían experimentado. Tras las primeras semanas de combates, la energía de la resistencia británica se redujo notablemente con cada nuevo ataque, aunque continuaban luchando con valentía y determinación. En el otro lado del Atlántico, los esfuerzos de Eisenhower para conquistar Normandía seguían siendo un desafío constante. En julio, la batalla estaba llegando a su punto más crítico en Francia y Alemania. Las operaciones en Normandía se habían convertido en una pesadilla sin fin, con miles de soldados extranjeros enfrentándose a los defensores fanáticos del bando nazi. La invasión había sido un éxito táctico, pero un fracaso estratégico. La resistencia alemana había tomado todas las medidas para desestabilizar las fuerzas aliadas. En Italia, Mussolini caído por sus propias tropas, la resistencia italiana se encontraba en su punto más bajo. El líder nacionalista tenía apenas 2 años de gobierno cuando fue derrocado por una coalición de exiliados y partidarios del fascismo que deseaban mantener al país unido. Al mismo tiempo, las fuerzas de Stalin estaban ganando terreno en el este. La retirada rusa de Hitler hacia Berlín representaba su punto más alto, pero ahora comenzaba la fase final con las tropas soviéticas acercándose a ciudades clave como Leningrado y Moscú. En la noche de Navidad, mientras los británicos celebraban la victoria en Normandía, Hitler se reunió solo con su consejo. La guerra había terminado, pero no en el sentido que ellos esperaban. Los aliados estaban demasiado cerca, la batalla final se acercaba rápidamente. La noche de Navidad se convirtió en una noche trágica para los alemanes, marcada por la desesperación y la incertidumbre. El alba traería consigo el inicio del fin.